En muchos casos perdidos de 4-1-1 los individuos que desaparecen son muy a menudo, se pierde para siempre sin rastro de ellos jamás encontrado. Sin embargo, hay algunos casos en los que desaparecen se encuentran vivos o dejan al menos una pista en cuanto a lo que les pudo haber pasado. El 24 de julio de 2020 Gia Fuda, de 18 años, de Arcevalle de Washington, dejó la casa de sus padres para ir a dar una vuelta sin decirle a sus padres donde ella se dirigió. Después de salir de casa, se dirigió al noreste como se planeó, pero terminó viajando más lejos que ella pretendía y se encontró a sí misma en un remoto área de Washington, donde se quedó sin gas de vuelta en la casa de la familia. Los padres de Gia se preocupó por ella cuando no lo hizo consultar con ellos para decirles que estaba a salvo y que no regresó a casa. Intentaron llamar a su teléfono, pero no hubo respuesta y no hay respuesta a sus mensajes de texto. Antes de la 1 AM aún no habían sabido nada de ella, así que se comunicaron con la policía y se presentó el informe de una persona desaparecida. La policía logró encontrar vigilancia imágenes de Gia de una cafetería cerca de un pueblo llamado Índice, donde compró un bifo Tiavero, regresó a su auto y se fue. Luego, 3 días después de que fue reportada falta, un departamento de transporte obrero y su Toyota Corolla plateado, gracias a una extraña manera que había estado estacionado al costado de la carretera. Cuando la policía corrió las placas del coche, se dieron cuenta de que era de Gia y que estaba estacionado de esa manera porque se había quedado sin gasolina. Dentro del auto encontraron su bolso y otras pertenencias, pero la Biblia y el diario de su teléfono celular faltaban. Los detectives del condado de King temían que Gia posiblemente había sido secuestrado y llamó sospechosa su desaparición desde que su celular había sido cambiado en el lugar donde se encontró su auto. El 28 de julio, equipos de búsqueda y salvamento comenzó a rastrear el área, que incluía las montañas en cascada, que es una zona muerta, hasta la celda. Las señales telefónicas están preocupadas. La búsqueda fue ayudada por cientos de personas y también perros de búsqueda con su familia repartiendo volantes en espera que alguien puede haberla visto antes de que desapareciera. 6 días en la búsqueda, un equipo de búsqueda y rescate encontró Gias zapatos, teléfono celular y Biblia cerca de Scenic. Cree que esto les dio una idea sólida del área donde podría ser encontrada, y en poco tiempo la vieron a mitad de camino por un barranco sentada en una roca junto al río. Le dijo a sus rescatadores que su coche se había quedado sin gas, así que entró en pánico y se dirigió a la Maderas para intentar cortar algo de distancia entre ella y la gasolinera más cercana, pero ella se había perdido. Ella sobrevivió vallas y agua del arroyo y Gia pensó que se había perdido durante 3 días solo para descubrir al ser rescatada que de hecho había pasado 9 días en la naturaleza. Una isla volcánica se encuentra en Alaska, cerca de un archipiélago junto con otras 2 islas. En 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas japonesas habían abandonado las 2 islas y un grupo de soldados fueron enviados a la volcán para monitorear un clima puesto de observación que se había creado allí. Bud Houston aprovechó la oportunidad para voluntario para esta tarea, como lo vio como una oportunidad de aventura, y entonces él y 4 compañeros soldados viajaron a la isla extremadamente remota. Durante su tiempo allí, Bud escribía a casa diciéndole a sus padres que no era fácil en la isla, pero que estaba complacido de ser elegido para deber remoto y que estaba mirando ansioso por ir a casa para poder casarse con su prometida. El 3 de marzo de 1945, Bud se dispuso a patrullar el área alrededor la estación meteorológica, pero no volvió a cenar. Su compañero, soldados dirigidos por el sargento Joseph Nicholl, se dispuso a buscarlo, pero no pudieron encontrar ningún rastro de cuerpo o cualquiera de sus equipos. Nicholl eventualmente escribiría a sus padres informándoles que su hijo estaba faltando. También los visitaría para discutir el misterio en torno a su desaparición. En ese momento se creía que Bud ha sido atrapado en un deslizamiento de tierra o que se había desorientado y sucumbió a lo extremadamente bajo temperaturas de la isla. Luego, en julio de 1988, biólogos que eran trabajando en la isla
encontró los restos de Bud Houston a lo largo de un setle, rocas. 44 años después de su desaparición se había desviado del rumbo y terminó debajo de un volcán llamado monte excéntrico a su ejército problema. Las botas todavía estaban intactas y su rifle junto con gastado municiones, su peine, la hebilla del cinturón de la cartera y el cuchillo eran todos encontrados en el mismo lugar. Linda Ortega, una mujer de 53 años de Oklahoma, desapareció en septiembre de 2012 en Arkansas Central Norte después de entrar al bosque con su hermano Eddie Off, que tenía 56 años. Linda le había pedido a Eddie que le enseñara algunos de las técnicas de supervivencia que conocía y estuvo de acuerdo, y así un sábado tarde la pareja se dirigió al bosque, pero el lunes ni Linda ni Eddie habían regresado desde su caminata hasta más tarde que tarde, cuando Eddie salió tropezando de la bosque sin el conocimiento de Linda y Eddie. Una búsqueda había estado en curso y prácticamente todo el pueblo había aparecido para encontrarlos. Cuando se le preguntó dónde estaba Linda, Eddie tranquilamente explicó que la dejó en un casa de un pariente y que ella estaba sana y salva sobre ponerse en contacto con el miembro de la familia. Sin embargo, se descubrió que Linda era de hecho no ahí, ella todavía estaba desaparecida en el bosque, pero en este punto ya no se consideraba un rescate operación, sino más bien una recuperación esfuerzo. Eddie explicó que él y su hermana se había separado y perdido, y mientras encuentra la manera de salir del bosque, pensó que la había visto sentada en un porche de un familiar cercano casa. Luego, el jueves por la tarde, Linda fue encontrado por voluntarios buscando con vehículos todoterreno. Ella también estaba desorientado y confundido en cuanto a cómo había terminado donde estaba. Más tarde les diría a sus rescatadores que había visto a otras personas mientras estaba en el bosque, pero no se dieron cuenta y cada vez que ella se acercaba a ellos se esconderían en los árboles y ella nunca pudo ponerse al día. Ello se cree que el hermano y hermana ingirió bayas que eran tóxicas y esto había causado su confusión y alucinaciones, pero al final fue la supervivencia técnicas que le enseñó su hermano. Solo unos días antes de eso le salvó la vida a Linda. Gianna Stewart y su novio Michael Monaghan habían estado juntos por más de 10 años y en julio de 1995 la pareja condujo hasta el Nacional de Yosemite Park en Fresno, California, mientras que en el camino decidieron parada cerca de la pradera de la cumbre y cada uno eligió un camino diferente a lo largo del cual disfrutarían de un breve caminar. Acordaron que volverían a encontrarse en el auto y Mike se dirigieron a un mirador donde decidió hacer un poco de pajarito viendo. Después de unos 15 minutos regresó al auto donde esperaba para que Gian regrese según lo acordado, pero a medida que pasaba el tiempo hubo ni rastro de ella. Se preocupó y empezó a preguntar de turistas cercanos y empleados del parque si la hubieran visto, pero nadie recordaba haber visto a Gian alrededor de las 12:30. Mike informó el parque guardabosques que faltaba Gian y en 45 minutos se realizó una búsqueda. Empezado un helicóptero se unió a la búsqueda más tarde en el día y el día siguiente los guardabosques fueron asistidos por 8 búsquedas equipos de perros. Los perros encontraron el olor de Gian, pero siguieron volver al coche, resultando en la especulación de que Gian había sido víctima de un juego sucio. La búsqueda más grande en la historia de Yosemite siguió con más de 40 millas cuadradas cubiertas por cientos de buscadores dividido en varios equipos. Cuando ahí todavía no había rastro de ella por encontrar, llamaron al FBI y le preguntaron a Mike hacer una prueba de polígrafo, a lo que accedió, y pasó 2 semanas más tarde la búsqueda se terminó y todo eso se encontró de Gian fueron sus huellas en ninguna parte cerca de donde se suponía que debía estar. Con él Marino, un amigo del compañero de cuarto de Gian, se comunicó con una escuela de seguimiento para ayudar en la búsqueda y un estudiante rastreador de California tomó la tarea en después de entrevistar a los guardabosques del FBI, personal de búsqueda y rescate. Él y un compañero de seguimiento reanudaron el buscar. Encontraron que el área donde GN fue desaparecido estaba poblado de álamos que hizo un sonido similar a moverse coches cuando el viento soplaba a través del sale. Asumieron que Gian había erróneamente siguió el sonido llevándola más lejos de los rescatistas. Luego, 2 meses después de desaparecer, los restos de Gian fueron encontrados el 3 de septiembre. Ella estaba ubicada en una pequeña piscina de río por 2 pescadores a unas 3 millas del lugar al que fue
desaparecido se determinó que ella había sido caminando por el sendero donde está el arroyo. Las rocas eran extremadamente resbaladizas. El arroyo también se movía mucho más rápido de lo habitual debido a la nieve que había derretido río arriba, lo que dificulta atravesar las rocas y corriente fuerte. Amy Linkert, de 69 años, y Joe Elliott, llamativamente 63 años, eran dos amigos que viajaban desde Boise, Idaho, hasta los cráteres de Yuna, monumento nacional y reserva, en septiembre de 2013. La zona es conocida por sus inclemencias clima, rocas irregulares y terreno accidentado. Los turistas viajan a la reserva para visitar las conocidas características volcánicas del área, que cuenta con 3 campos de lava sobre un área de aproximadamente 1100 millas cuadradas. Cuando Joe no había vuelto a trabajar en el 24 de septiembre, sus colegas llamaron a la policía para hablar sus preocupaciones. Le dijeron a la policía los planes de Joe, pero gracias a una crisis de financiación el gobierno federal fue cerrado en la hora y no se inició una búsqueda hasta el 1 de octubre, casi una semana después de que las mujeres informó perdido. Afortunadamente 10 guardabosques del servicio del parque decidieron que, a pesar de la falta de recursos gubernamentales, continuarían la búsqueda de Joe y Amy a pie. Esto significaba, sin embargo, que no habría acceso a rescatistas, perros de búsqueda o asistentes aéreos. Testigos describieron haber visto a la pareja en el 19 de septiembre en Arcoa, casi 18 millas de los cráteres del Parque de la Luna, y la policía encontró recibos que mostraban las mujeres estaban en el monumento en el 24. La camioneta de Joe y Amy fue encontrada en un comienzo de sendero en el parque, donde sus perros fueron encontrados ilesos junto con sus teléfonos celulares y otros objetos personales. Los guardabosques creían que esto mostraba que no planeaban estar lejos del camión por mucho tiempo, y debido a que los perros están en la camioneta, ellos se habrían quedado a la vista, pero a pesar de buscar un combinado 6000 horas no se encontró rastro de ninguna de las mujeres hasta el 25 de septiembre, cuando el cuerpo de Amy fue descubierto en un lavacampo al suroeste del sendero. Un mes después, los buscadores finalmente fundaron. Joe permanece a 1 milla de donde Amy fue encontrada y a 2,5 millas de su vehículo. Se determinó que las mujeres se habían separado desorientado y deshidratado debido al terreno accidentado y clima extremo. Sucumbirían a la exposición a los elementos